¿Sabes qué es el neoliberalismo? ¿Cuáles son sus pros y contras? ¿Qué lo ocasiona? ¿Por qué nos afecta? El modelo neoliberal no está pensando para quienes tienen menos, está pensando más bien para quienes quieren más. La supuesta libre competencia se come a los pequeños comerciantes que no pueden ante las grandes capitales de empresas fuertes. Vivimos un mundo de mercado, la llamada libre competencia. Tiene muchos obstáculos para los que tienen poco dinero y no pueden invertir como las grandes empresas. De pronto, todo el mundo habla de globalización y nadie sabe con certeza de dónde vino el término. La globalización tiene muchas posibilidades. Una de ellas es la de poder constituirse en un foro mundial donde se discutan los problemas que a todos interesan. Se vuelve real la idea del ciudadano global. Esta es solo una muestra de una de las más grandes empresas que tenemos instaladas en esta ciudad. Cómo a empresas tan grandes les consumimos en vez de consumirles al puestito de la esquina o a la tiendita, a la frutería. Pero no, seguimos enriqueciendo a los extranjeros. La Coca, una de las empresas a las que más les consumen, pero es mexicana. Las ganancias vienen a nuestro país. ¿A dónde vienen o a dónde van ese dinero que damos? Por supuesto que no se queda aquí. Cerca de esta empresa se puede notar cuánta basura, cuánta contaminación hay aquí. ¿Y qué encontramos aquí? Esto fue lo que encontramos. El neoliberalismo no solo está afectando al ser humano, sino también a los animales. Si vamos así, a este nivel que vamos, algún día va a quedar la tierra, ya no va a haber ningún lugar donde no esté ocupado, sino que ya vamos a acabar con los ecosistemas. Trabajadores están siendo explotados con un salario mínimo que apenas si alcanza para pagar los impuestos. Aquí hablamos de la mano de obra barata, que simplemente explotan a los obreros. A los patrones lo único que les importa es que trabajen por un mínimo salario que la verdad no les alcanza para sustentar a su familia. ¿Por qué no en vez de consumir a las grandes empresas, le consumimos a este tipo de puestos? Ayudamos más de lo que se imaginan. Lo mejor, el dinero se queda en nuestro país y ayudamos a las familias que no pueden trabajar en grandes empresas como estas. Estas son algunas consecuencias del neoliberalismo, ya que algunas empresas establecen en países tercermundistas sus empresas y vienen a contaminar lo que son los países más bajos. ¿Cómo se hace esto? Vendiendo a nosotros sus productos. Nosotros como consumidores generamos este tipo de basura y al generarla la desechamos, no justamente en su lugar, sino que en las calles, en los ríos, y genera esto, que al final de cuentas es contaminación. ¿Creen que debemos llegar a todo esto cuando muy bien sabemos que todo esto lo podemos evitar nosotros mismos?
Todo esto que vemos aquí es por el ser humano, solo por eso. Lo que produce el neoliberalismo, contaminación, aparte de que no pueden oler, porque este es un olor intenso, horrible, contamina y todo esto se va a la atmósfera trayendo el efecto invernadero. Eso es lo que hacen las empresas más ricas y las vienen a establecer aquí en nuestros países de tercer mundo. Esta contaminación trae consigo muchas enfermedades que los países más grandes, las potencias, no quieren que pase en su país. Por eso las mandan a los países más bajos para explotarlos. Vemos cómo el cigarro ya se les vende a los menores de edad. Pero ya es normal porque hay puestecitos de este tipo que venden cigarros ya a menores de edad. Ese es un comercio ilícito, pero ¿qué pueden hacer esa gente si ya el gobierno mismo les está negando el tener un comercio propio? Los meseros, por ejemplo, no tienen un salario fijo, simplemente tienen lo que le dejan los consumidores, ya que por esto tienen que estar buscando más opciones de trabajo. Y gracias a esto existe el desempleo. A pesar de que el salario es mínimo, sigue creciendo el desempleo día con día. Esto gracias a que la maquinaria ya están supliendo a las personas. Están poniendo a máquinas, a robots, para que hagan el trabajo de las personas y así no tener que pagar, así solo tener que pagar por una reparación que es mínima. Tampoco las máquinas les requieren un seguro o un Infonavit o bienes para ellos. Aquí podemos observar un claro ejemplo de negocios lícitos, ya que en estos no solamente te cobran el valor de la prenda o del objeto que compres, sino también te cobran los servicios que pagan. Compras una prenda que no sirva, te la pueden cambiar fácilmente y no te arriesgas que en los negocios chiquitos no te la cambien porque no te dan nada, un ticket o algo para que comprueben que ahí la compraste. El neoliberalismo no solo es malo, también tiene cosas buenas. Aquí podemos ver un gran ejemplo de todo lo bueno que está en el neoliberalismo. Gracias al libre comercio tú puedes comprar y elegir todo lo que desees. Gracias al neoliberalismo hemos dejado todo aquello que son nuestras costumbres. Podemos ver aquí nuestras costumbres, los juegos de antes, que ya no tienen nada que ver con las tecnologías que hay gracias al neoliberalismo de ahora. Esta es otra de los pros sobre el neoliberalismo. Como podemos ver, el pro vendría siendo que gracias a las banquetas tenemos más espacio donde caminar, pero el contra sería de que gracias a esto hay más turismo aquí en Querétaro. Esa sería la contra. Como podemos ver, otro de los contras sería todo el tráfico que se hace y de hecho algunas personas hasta van hablando por teléfono y eso origina los choques y accidentes automovilísticos o a veces incluso atropellan a los que están trabajando aquí. Por ejemplo, camioneros ya habían tirado esto, por lo mismo de que no tienen cuidado. Modelo neoliberal. Esta política económica tiene su origen en el liberalismo clásico. Se caracteriza por la defensa del libre comercio y la limitación del Estado en los asuntos económicos. El neoliberalismo es una consecuencia del proceso de globalización y de la caída del bloque socialista en la década de los 80. Con la introducción del neoliberalismo como modelo económico de México, el Estado perdió industrias importantes, una de ellas Telmex,
Esta industria, a pesar de estar manejada por el gobierno, es sostenida por particulares. El transporte público en la actualidad es llevado por particulares. También el Estado pierde fuerza día a día con respecto a aspectos económicos en nuestro país. El presidente que tuvo más importancia en el modelo económico fue Carlos Salinas de Gortari, ya que buscó el Tratado de Libre Comercio, que consistió en abrir el mercado para la importación y exportación de productos entre México, Estados Unidos y Canadá. Principales cambios que se implementaron en nuestro país a raíz de la aplicación de las políticas neoliberales. Se restringió la intervención del Estado en asuntos económicos. Se aplicó un programa de privatización de empresas públicas, por ejemplo Telmex. Se redujo el gasto público. Se limitó la inversión en el sector social y en los subsidios del Estado. Se limitó el proteccionismo a reducir los impuestos a las importaciones y abrió las fronteras a empresas y capital extranjero. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio en 1994. Se fomentó la inversión del capital privado para el desarrollo de la industria, el campo y las comunicaciones. Otro gran ejemplo de con quienes se está acabando el neoliberalismo es esto. Miren lo que se hace con los animales. ¿Están viendo? Esto es lo que se hace con los animales ahora gracias al neoliberalismo. Hay que tener conciencia. Estamos matando a los demás que no tienen nada que ver. Ellos son terrícolas y nosotros pensamos más que ellos. El gobierno está obligando a estas personas a dedicarse a lo que es la ambulantería, ya que cada vez hay más desempleo.